¿qué debemos entender por brecha de género? ¿No? Parece el día importante es mañana, pero tal vez hay conceptos que en la jerga se entienden, pero no necesariamente están bien entendidos o bien explicados. ¿Y cuáles serían esas brechas de género más relevantes? Fíjate que creo que es muy bueno empezar por el ABC porque efectivamente hay una serie de conceptos que damos por entendidos y la verdad es que no es algo tan obvio. Y desde tu pregunta ya tenemos una precisión que hacer porque cuando hablamos de género no hablamos solamente de mujeres, sino que estamos hablando de aquellas diferencias, brecha es aquella diferencia, aquel espacio entre los sexos y géneros construidos socialmente, pero en materia económica sí se usa mucho el hablar de diferencias de sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos. Entonces, cuando nosotros pensamos en brecha de género, como que automáticamente estamos pensando en las brechas únicamente de la mujer y entonces desdibujamos definitivamente la parte de género y sexo. Y entonces ya tenemos una serie de problemas. Hay una definición que nos da InMujeres, hay otra que nos da la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, pero básicamente así tal y como lo tenemos, si me permites, voy a mostrarte en pantalla aquí alguna de las cuestiones para que nos quede claro, porque sí es muy relevante. ¿Sí? La brecha de género es aquellas formas, herramientas, métodos que nos permiten representar la disparidad entre hombres y mujeres, aunque la mujer no tenga el cuerpo y el sexo de mujer, puede ser una persona transgénero, puede ser una persona cisgénero, agénero, etcétera. Pero aquí lo que nos interesa es el acceso a los derechos, a los recursos y a las oportunidades. Esa es la parte, disparidad y obstáculos en cuanto a ese acceso. Muchas gracias por la precisión y es justamente la idea del programa, ¿no? En estas cuestiones que parecen muy básicas empezamos a ver cómo tenemos diferentes entendimientos y la manera de tener cierto progreso, diría yo, es justamente partiendo de las mismas bases y después de su análisis. Ahora, estas brechas lo ponemos de género, ¿cuáles serían las más relevantes? ¿Cuáles son las que tú consideras o la literatura? Sí, fíjate que tú acabas de hacer una introducción muy valiosa porque nos aportas a todos los que estén escuchando, docentes, funcionarios, administrativos, estudiantes, nos aportas números y hemos llegado a la era de las mediciones. Finalmente vamos a acabar ya de entender que cuando hablamos de la palabra teoría, como que la asociamos con el papalote abstracto de cualquier idea, pero cuando hablamos de ciencia, pues no nos queda más que remitirnos a las evidencias. Puede ser que no las creamos a ciegas, pero las tenemos que tomar en cuenta, porque si no tenemos números, si no tenemos realidades, pues entonces hablamos desde el yo creo, yo siento, y eso no es científico. Entonces, tu introducción es muy importante, y así como hablas del 34, del 33, del 22%, bueno, fíjate que estas conmemoraciones que lo que nos traen a la mente es todo lo que nos falta por avanzar y lo que se ha avanzado con encarcelamientos, con homicidios, con privación de la libertad de muchas mujeres que no tenían ningún derecho. Desde las mujeres venimos teniendo acceso a los derechos realmente desde hace muy poco, no tenemos ni siquiera un siglo. Pero una cosa es que tengamos el derecho y otra cosa es que ese derecho sea eficaz, sea efectivo. Entonces, aquí yo
en estas fechas a las personas que nos interesan estos temas, nos interesa la inclusión no solo de las mujeres, pero también de las mujeres, nos ponen a trabajar mucho porque esta semana, desde fines de febrero, se publican numerosos informes, pero en particular la primera semana de marzo es un bombardeo de información. Y entonces te voy a compartir la pantalla porque efectivamente tenemos unos marcos que no podemos dejar de observar. Unos marcos que son las constituciones de cada estado, ni el comercio exterior ni el ambiente pueden pasar por encima de estos marcos, como tampoco los acuerdos internacionales en los que estos marcos se están alineando. Entonces, puede ser que los objetivos del desarrollo sostenible no tengan dientes internacionales en una corte, pero están ya guiando toda la política en el mundo. Están orientando hacia allá los acuerdos, las formas de actuar, las prácticas. Y bueno, entonces no podemos olvidar que uno de esos objetivos que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas que funcionen, pues tienen que ver con cómo se están cumpliendo estos objetivos. Y bueno, aquí yo creo que las efemérides como la que estamos viviendo el día de hoy, pues no son casuales, no son cualquier cosa. Y a lo largo del año tenemos una serie de cuestiones que van confluyendo ya y que nos van diciendo dónde están las alertas, los focos rojos, los focos ultravioletas. Y pues precisamente acabamos de terminar la 14ª jornada de género el primer jueves de noviembre y vamos hacia la 15 y allí se están poniendo estas alertas en donde continuamos en deuda, donde tenemos asignaturas pendientes, tanto a nivel nacional como a nivel global. Y sin temor a equivocarme, yo te diría que nuestras mayores brechas de género desafortunadamente siguen radicando en los que nosotros conocemos como DESCA, que todos, absolutamente todos, están conectados con estos objetivos de desarrollo sostenible que a partir de 2015 están aterrizando en una serie de metas, submetas, indicadores, medidas, estimaciones de todo tipo que definitivamente las abogadas y los abogados no podemos pasar encima. Entonces, por eso yo cuando platicábamos de temas que pudieran ser realmente relevantes, no solo para la comunidad jurídica, sino para la sociedad, veíamos esta parte. Y voy a leer una frase de Inem Hill, que es parte de los creadores de este informe de este año que acaba de publicarse el día 2 de marzo, que nos dice que el hecho de que las mujeres, cuidado, porque la brecha de género no solo comprende mujeres, pero sí hay una asimetría en particular con las mujeres, que nos dice que el hecho de que las mujeres no tengan los mismos derechos ni el acceso a los derechos que los hombres, no solamente es injusto para este grupo de mujeres, sino es un obstáculo que menoscaba la capacidad de promover el desarrollo verde, resiliente e inclusivo. Aquí esta equivocación, pero ahí están las brechas en los DESCA y en este grave problema que nos está llegando y alcanzando más rápido de lo que Orwell pudiera decir respecto a este desarrollo verde que si no es, pues no va a haber ya más especie. Entonces, aquí no hablamos solo de la injusticia para un grupo, sino el desarrollo conjunto de una especie, inclusive transformando la mentalidad de los juristas, no solo en el presente, en lo tangible, en lo que podemos ver, sino en las generaciones que están ahorita sin su eficacia, sin su ejercicio pleno de derecho, como son las personitas menores de edad, que son personas completas, y de los no nacidos, de las no nacidas, los hijos de tus hijos que aún no nacen y los que ya nacieron.
Y bueno, pues aquí nada más para aprovechar, para subrayar que esta efeméride es muy importante, tiene mucha sangre, tiene mucha injusticia detrás, tiene muchas heridas muy, muy prolongadas, y pues aprovechar para invitarles a interesarse e inscribirse en inclusionygenero@gmail.com para la 15ª jornada, que será el segundo jueves. Siempre tenemos primer jueves de marzo, segundo jueves. Y para entrar en una parte tal vez la más dura o la más técnica, sí quisiera mencionar que estos DESCA se reflejan pues en la erradicación de la pobreza, en la educación de calidad, porque ahí está la clave de todo. La educación es la que reproduce todo lo demás, lo que han dado en llamar el trabajo decente o trabajo digno con sus condiciones. Desde luego el 5, que tiene que ver con salud y con equidad de género, 3 y 5, y finalmente lo que queremos es reducir las desigualdades injustas, que si hay un derecho, sea un derecho que pueda ejercerse tanto por hombres y como en mujeres. Y si me permites, aquí quisiera empezar tal vez por lo más complejo, porque es la mirada más global, porque estamos en una crisis de modelos abisales. Yo llamo modelos abisales los que ya están en el abismo, en el extremo. Estamos hablando de los totalitarismos de derechas y de izquierdas, y también de una suerte de anarquismos, porque se está confundiendo la autogestión con el anarquismo, y esto no es así. Siempre hay normas, el Estado va a guardar su papel como intermediario con otros estados, siempre, a pesar de que haya numerosos aspectos que lo estén atravesando. Si te fijas, se habla de liberalismos y el extremo neoliberalismo, o de comunitarismos extremos comunistas y socialistas, y en casi todo el mundo lo que predominan son las economías mixtas, porque no conozco yo un solo estado que no tenga un área que cuide, que priorice y que regule. Así como nosotros estamos ahorita poniéndole el ojo al litio, pues Francia lo tiene en algunos productos, en algunas áreas, Canadá, Australia. Por muy liberales que sean económicamente, también tenemos que los estados cuidan su patrimonio cultural y natural, y regulan y protegen, como Estados Unidos protege los cereales y China protege sus tecnologías y su manufactura, y Rusia su industria bélica. Todos los estados regulan, se reservan el derecho de regular algunos bienes y servicios. Todo el mundo come. Entonces, en todo el mundo, el comercio pues sigue siendo de bienes y materias primas básicas, de servicios y de valores a cadenas de valor agregado. Entonces, lo que predomina es la economía mixta, y lo que estamos viendo y atestiguando es esta crisis de los modelos abisales. Entonces, la dinámica macroeconómica, aquí hay que precisar unos conceptos que son muy importantes, porque la dinámica macroeconómica implica sistémicamente, simultáneamente, toda la regulación laboral, la parte educativa, la gobernanza, los intercambios, y no podemos olvidar que cualquier cosa que produzcamos le está pegando directamente al cambio climático y a la sobrevivencia de la especie. Entonces, aquí hay un aporte femenino y feminista muy importante. Estamos hablando que las principales brechas de género siguen estando, y hoy están en primer término, aunque hay cosas tan anacrónicas todavía como que se le tenga que pedir permiso a un hombre para salir o no salir, o para asistir o no asistir, o para decidir si continuar con un embarazo o no. Pero la economía de los cuidados, sin duda, la economía global de los cuidados es una economía que hoy le llaman la economía hormiga, la economía invisible, que no es nada invisible, lo que está en las principales brechas de géneros. Porque ¿cuánto vale 3 horas de trabajo en una casa? ¿Cuánto vale cuidar a una persona enferma dentro de casa?
cómo está el tema de la desfeminización de los saberes que realizan estas actividades, por qué la mayoría de las mujeres siguen siendo maestras, por qué la mayoría de las enfermeras siguen siendo mujeres, por qué la mayoría de las personas que pescan o pepenan determinados tipos de producto continúan siendo niñas o niños, y tenemos que empezar a desagregar. Entonces, la economía de los cuidados, el emprendedurismo alternativo, la feminización de saberes científicos, la innovación científica y tecnológica, y desde luego esta economía verde, te lo respondo con toda claridad, están en este momento en la punta de la agenda de la discusión. Y sí quisiera precisar que todo puede tener una escala, un nivel de comprensión. Si nosotros le preguntamos a la jornalera, al jornalero, a una persona en una entidad rural, oiga, ¿usted cuáles son sus expectativas inflacionarias? Pues a lo mejor no va a saber muy bien exactamente qué es eso, pero sí tiene una idea cuánto está ganando, para qué le alcanza, y si eso le permite cambiar de actividad, le permite cambiar de formación, le permite cambiar, y ahí tienes todo el tema global de las migraciones. La gente se mueve porque lo necesita, porque donde está no tiene las alternativas para poder desarrollarse, ejercer sus derechos. Y ahí es donde tenemos estos aspectos de la dinámica macroeconómica, estas expectativas inflacionarias, la perspectiva de cuánto voy a ganar, cuánto tiempo voy a conservar este trabajo, y cómo me sirve este trabajo para desarrollar un plan de vida. Y desde luego, esto que tiene que ver con la credibilidad o predictibilidad de las políticas, que en muchas entidades todavía son asistencialistas, clientelares. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un cambio de perfil en el comercio exterior de México si todas estas cuestiones de dinámica macroeconómica, mesoeconómica y microeconómica no nos están permitiendo cambiar la profesionalización, mejorar planes de vida? ¿Y cómo vamos a hablar de que el emprendedurismo femenino aproveche el Big Data, aproveche la inteligencia artificial y genere nuevos intercambios, nuevos productos? Ya no toda esta cuestión del marketing, de venta de, por ejemplo, envolturas para regalos, todo esto definitivamente no es sostenible. Entonces, sí tenemos que ver que las metas explícitas de una política monetaria tiene que ver con la credibilidad y con la cantidad de políticas para el crecimiento de este emprendedurismo alternativo, y sobre todo para cambiar el emprendedurismo femenino, no solamente para salones de belleza, para uñas, para este tipo de cuestiones, para cuestiones de comida, para restaurantería y hostelería, que claro que México es una potencia en esto, pero nosotros tenemos que ver que dentro de nuestro comercio exterior, en esta gran gama de servicios ecológicos, turísticos, la mujer juega un papel muy importante y requiere procesos de capacitación. Entonces, la política monetaria, la política pública, pues tiene una serie de elementos que jugar en estas dinámicas macroeconómicas, y ahí seguimos encontrando estos estereotipos, estas brechas de género, y no vemos un modelo claro de formación alternativa por parte de nuestros gobiernos en América Latina. Y bueno, para no excederme y dejar a lo mejor una pausa, porque quisiera compartirles a todas y todos que nos escuchan parte de este informe, sí vemos que hay numerosos avances. Por eso dice aquí la fatiga de reformar. Tengo muchos números, no los quiero abrumar con los números, pero si hablamos del número de reformas legislativas, del número de reformas de políticas, es muy alto. Todos los países, aunque poquito, van hacia arriba. El problema es que no tenemos indicadores de impacto, de si está funcionando que yo te dé 1,000 pesos o que yo te dé
este push, este empuje para tu negocio, para que promuevas tus productos en la región, en el extranjero. Y entonces tenemos muchas imágenes muy hermosas como estas que tengo aquí al frente, pero cuando entramos a los números, cuando entramos a los indicadores, ya hay una brecha importante entre la realidad. Entonces, no digamos que no hay avances, claro que los hay, pero las asignaturas pendientes son muchas, hay todavía muchos estereotipos, de hecho, por ejemplo, hay muchas mujeres que están patriarcalizadas en su pensamiento, hay mujeres luchando políticamente, hay mujeres dándole el mando, la batuta, el arbitraje a los hombres, y todavía en eso la educación está apenas iniciando. Entonces, el ritmo de las reformas, no creas que se mantiene y se cumple, sino que sí tenemos algunas, vamos a llamarle, como que de pronto la velocidad no solo se para, sino que se va haciendo más lenta, se ralentiza, o de plano a veces como que la llanta del coche se echa tantito para atrás en algunas áreas y regiones. Entonces, América Latina, este dato me gustaría cerrar esta parte de la intervención, es crucial. Las mujeres tienen 2/3 partes de acceso a sus derechos y esto está impactando en todo lo demás. Claro que hay logros, pero lo que sí estamos viendo es que se requiere acceso a la propiedad directa, sin intermediarios. Se requiere control de la tierra, se requiere servicios financieros más amigables, oportunos, y también se requiere trabajar sobre todos estos temas de las herencias. Aquí vemos entonces que hay como puntajes y nosotros estamos un poquito arriba de la media. Normalmente México en muchos indicadores está en la media, pero en este caso dice, sí, se han hecho muchas cosas, hay en mujeres, hay comisiones, hay esto, y bueno, pues qué ni hablar de algunos países que están más retrasados, pero si hacemos el análisis cualitativo, pues de repente sí nos sorprende que a pesar de todos los avances no tengamos algunas cuestiones. Y para cerrar nada más esta parte, cuando nos vamos a temas específicos, ya vemos muchas diferencias. Por ejemplo, en los trabajadores de las zarzamoras, de las moras, ¿no? Vemos que el 20% de los trabajadores son indígenas, pero dependiendo de los estados, cuáles son indígenas, cuáles son rurales, cuáles son niñas, cuáles son niños. Y entonces aquí tenemos una cantidad de literatura realmente abrumadora, ¿no? Este monitor de emprendedurismo global que salió en el reporte global de 2022, apenas también publicado, nos habla de la distancia, de todo lo que nos falta por diagnosticar para poder hablar de cómo movemos las piezas en las decisiones macroeconómicas del Estado. Y tenemos también un reporte específico de este monitoreo del comercio exterior que desde luego con la pandemia se fue muchísimo, se decantó hacia la parte pues de la salud, de las tecnologías aplicadas a esto. Y bueno, no sé si quisieras tú hacer alguna intervención para rápidamente buscarte el informe y podérselos compartir. Te escucho con mucho gracias. Pero, digamos, a mí con toda esta información, de pronto lo que nos podría ser interesante saber es qué tanto se ha avanzado, ¿no? Y qué tanto todavía nos falta muchísimo, pero no, digamos, no sabemos, o por lo que has comentado, incluso a veces podría ni siquiera alcanzarse a medir el derecho a X, en tanto ese derecho no sea eficaz, no haya observancia de ese derecho, pues indicar que tu Constitución tiene una letra que otorga X derecho va a ser muy difícil, ¿no? Y luego, eso por un lado, ¿qué tanto hemos avanzado? 2, eficacia u observancia. Y luego 3, hay cuestiones, pongo un ejemplo muy básico, en Francia, una mujer que trabaja, que decide procrear,
el tiempo que tiene que dedicar de descanso a el periodo previo y postparto no cotiza a la seguridad social. O sea, por un lado, la ley le impone descansar, se entiende incluso un descanso, ¿no? Es un evento físicamente, digamos, muy intenso, pero no cotiza. Entonces, esas semanas, yo cuando escuché esto recientemente, parece que estamos en qué siglo, ¿no? Y es un país desarrollado, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos falta? Me parece que nos falta muchísimo, pero tú seguro tienes ahí los datos. Ahora, en México, ¿qué lo caracterizaría? Es decir, sí, es cierto, América Latina es un buen comparativo por cultura, por tradición, lengua, religión, ¿no? Y estamos por ahí arriba de la media, pero hay países que pueden estar en un mejor puntaje. ¿Qué verás distinto en México? Mayor población indígena, pobreza, lenguas. ¿Qué elementos destacarías particularmente para México? Sin temor a equivocarme, mira, hay un observatorio que echó a andar el Centro de Estudios de Género, antes Programa de Género, y que tienen 7 indicadores, y uno de ellos pues sería, ¿qué se observa? Se observa la armonización legislativa, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿leyes tenemos? Sí tenemos, pero ¿son perfectas? No. Entonces, de entrada, te contesto directamente. ¿Qué falta? Pues si nada más tenemos 2/3 partes de acceso a los derechos, pues nos falta la otra tercera parte. O sea, nos falta casi un 30 y tantos % de ajustar, de arreglar, de poner en la parte normativa. Pero si hablamos de eficacia, nos falta definitivamente diagnósticos, información empírica y saber aprovechar con transparencia proactiva lo que en nuestros sistemas informativos hay. Pero yo tengo 20 años luchando por información desagregada en adolescencia y todavía es hora que no se refleja, a pesar de que se ha pedido, a pesar de que hemos hecho 5 coloquios, entonces sí hay información, pero no está interoperable ni accesible de manera amable. Entonces, nos falta tener acceso a la información, nos falta poder buscar la información como la necesitamos, no esperar a que alguien nos la dé, sino que sea realmente accesible, gratuita, disponible, sin que yo tenga que tomar 3 años de doctorado en tecnologías. Entonces, te estoy diciendo cosas muy concretas y la verdad es que yo no hablaría de México, doctor, porque hay muchos Méxicos. Entonces, no es lo mismo la comunidad en mi tierra, en las sierras tarahumaras, que hablar de comunidades altamente preparadas, combativas en ciertas delegaciones, en ciertas alcaldías de la Ciudad de México. No podríamos hablar de un México porque hay esta cuestión, pero así como hablas de toda la reforma de pensiones, la reforma 40 que acabamos también de tener, de volver otra vez a pensar a quién le podemos dejar nuestros beneficios con los que hemos trabajado toda la vida, todo esto se está reformando de una manera impresionante. Entonces, bueno, aquí tenemos cómo afecta este marco normativo desde que naces, incluso antes, cuando estás como posible sujeto de donaciones, de herencias. La mujer enfrenta regulaciones discriminatorias, como tú lo acabas de decir, a lo largo de toda la carrera, si es que puedes hacer carrera, porque estás haciendo una carrera contra ti misma cuando estás ocupándote de la carrera, de la familia, de toda la gestión administrativa que implica el funcionamiento de un domicilio, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, yo no ensucié, no, pues nadie ensucia, se ensucia solo, ¿no? Entonces, tenemos estos puntos muy claros: movilidad, trabajo, remuneración, matrimonio, parentalidad, pero ahí por delante está el pedir permisos. Inclusive hay muchas mujeres que esperan de manera natural que sea el varón el que finalmente diga la última palabra, sea el árbitro o el juez. Entonces, desde el nacimiento hasta la jubilación, vemos que hay regulaciones discriminatorias
y que finalmente, si me dices que falta a nivel global, está clarísimo que las mujeres solamente ocupan como máximo, aún en el primer mundo académico o económico, ocupan no más del 20%. No vas a encontrar, pero de ahora en adelante, con el tema de la paridad, pues seguramente incluso habrá excesos de tener personas que no tengan los procesos previos de capacitación, pero con esto de la paridad se va a empujar que las mujeres vayan aprendiendo a tomar decisiones sí o sí. Entonces, ahí la brecha es del 80%. Las mujeres llegamos hasta una dirección general, pero ya cuando empezamos a hablar de secretarías, de subsecretarías, entonces ya no estamos presentes. Y bueno, a pesar de que la mejor puntuación se asocia con más mujeres en la fuerza laboral, en ingresos más elevados y mejores resultados, de todas maneras los techos de cemento, de cristal, de diamante, de hierro siguen allí, ¿no? A pesar de que está mejor puntuada, más responsable, más se come a sí misma antes que fallar. Ahí ya te dejo el dato, las mujeres tienen 3/4 partes de los derechos de un hombre, dependiendo, porque hay lugares en los que tiene menos, ¿no? Ahí estás viendo, este es el índice Mujer, Empresa y Derechos, que ya está el informe reciente en inglés, por eso no lo puse aquí, pero hay resultados muy similares. Vemos que África sigue estando abajo y nosotros estamos por ahí en ese nivel intermedio que te decía. Las economías que alcanzan esta puntuación, pues ya sabemos, ¿no? Suecia, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos, Canadá, desde luego que va a la punta del índice de derechos humanos en el mundo. Y bueno, pues así que tú digas, ya tenemos un indicador que alcanzó la igualdad, pues no, ningún indicador. Las áreas con más oportunidad de mejora ya la tienes allí. El tema de la parentalidad, uno de los elementos de la nueva economía global de los cuidados. Global, porque finalmente podemos decir que Canadá y que Países Bajos tienen unos avances enormes, que para eso se inventó el kinder, que hay políticas, que hay redes de apoyo, que hay numerosas cuestiones prácticas, pero aún así, mira, acá vemos que hay temas en los que estamos mucho más abajo. Aquí está el tema de la parentalidad. Los hijos son tuyos cuando tienes que cambiarles el pañal, cuando están enfermos, cuando ahí están tus hijos, ¿no? Yo voy a la fiesta donde le entregan la medalla, pero de ahí aquí vemos parentalidad, todo es economía de los cuidados y pues desde luego estamos viendo que hay trabajo diferente para igual o peor remuneración. Y aquí esto es muy claro. Y por eso yo siempre me monto en hombros de gigantes, porque te preguntan y te preguntan y te preguntan, ¿estás segura? ¿Estás segura? A la tercera vez ya te hicieron temblar. En cambio, a un hombre le preguntarán, ¿estás seguro? Y ya, se acabó. Entonces, desde ahí vemos una serie de afectaciones muy importantes. ¿Quieres número de reformas? Ni para qué te asusto. 1,700, 973 por país, 4 por año. O sea, muchas de las economías han reformado, pero no han acompañado esas reformas con mecanismos de supervisión y con otras cuestiones que tienen mucho que ver. El tema de la educación laica sigue siendo un problema muy inoloro, porque esta educación de culpas, de vergüenzas, de no poder decir, ahora que se está hablando del poder menstrual, a mucha gente no le gusta, le molesta que se hable de estas cosas, pero la menstruación es una realidad que hay que atender, que tiene una serie de cuestiones económicas alrededor, una serie de productos, una serie de afectaciones, esto de las mujeres perfectas y todo este velo de lo decente, de lo indecente, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo apropiado, la mujer disciplinada, sumisa, callada, que se resigna, que es todopoderosa y perfecta. Aquí ya tenemos que ¿qué se está reformando en estas áreas críticas? Bueno, ya vemos cuántas reformas en los 2 últimos años, licencias de maternidad, de paternidad,
todo esto que se acaba de aprobar. Ahorita estamos viendo una serie de reformas muy importantes en materia civil, penal, administrativa, para reformar las leyes del Seguro Social, del ISSSTE, de la seguridad social en general. Y acabamos de ver también que hay retrocesos también de pronto porque las leyes son ambiguas o porque contienen de repente 20 avances, pero un retroceso grande, como lo estamos viendo. Ahorita se acaba de decretar la inaplicabilidad de esta reforma y vemos que no todo es lineal, ¿no? Todas las regiones avanzan, pero nos faltan los indicadores de impactos, ¿no? Aquí vemos a América Latina, estamos desde luego mucho mejor que Oriente Medio, mucho mejor que Asia y África, pero no estamos al tú por tú con los mayores avances. Aquí vemos todos avanzan, la puntuación ligeramente mayor en el caso de América Latina, y desde el punto de vista de los países de la OCDE, pues aquí podemos ver esta estandarización que ya tienen, no solo legal, sino en políticas, en presupuestos etiquetados, en este nuevo emprendedurismo, emprendedurismo alternativo. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Aquí la región aumentó un poquito, pero seguimos pues aquí en los rubros reprobados, ¿no? Seguimos en 2 rubros reprobados porque la educación no ha alcanzado. El tema de los matrimonios activos, los beneficios de seguridad social y esta parte que pensé que tal vez era importante para la comunidad del seminario, el tema de los historiales crediticios, el acceso a la propiedad, la parte de los servicios financieros colaterales apoyados por el gobierno, que el gobierno pueda generar redes para apoyar a estas mujeres emprendedoras, préstamos de distintos tipos, préstamos muy etiquetados con deberes asociados puntuales y la creación de negocios verdes y sostenibles. Esta parte es tal vez el área que tiene más margen y que de alguna manera necesitamos favorecer a través de estudios sociojurídicos multidisciplinarios para poder básicamente dar un seguimiento. Y digamos que esta sería la parte toral que quería yo poner a su consideración, porque creo que vale la pena hacer trabajos de investigación con mirada de inclusión y género y saber que no solamente las mujeres están multidiscriminadas, ciertamente más en algunas áreas, pero los hombres están muriendo también jóvenes de causas de muerte provocadas por masculinidades no saludables que tienen que ver con infartos, tienen que ver con riñas, tienen que ver con accidentes, con conducción peligrosa, y todo esto genera impacto en las aseguradoras nacionales, globales, en los criterios de aseguramiento y en procesos que definitivamente requieren esta mirada, esta perspectiva de género y de inclusión para aquellos que están mayormente discriminados o en situaciones de vulnerabilidad. Y ahí es donde la equidad y la igualdad tienen diferentes dimensiones, ¿no? Igualdad de acceso a los derechos, pero equidad en cuanto a que si tienes más desventajas, más vulnerabilidades, más apoyos se requieren. Y para ello necesitamos instituciones creíbles que hagan estos diagnósticos y que no actúen de manera clientelar o que actúen por todas estas tramas de poder que existen. Y pues nada más invitarles también a que nos acompañen a algún último sábado de mes en los programas en el Seminario Permanente Enfocarte, formación de derechos a través del arte. Recordemos que el arte nos ayuda a movernos de nuestra zona de confort y a ver por qué no podemos dejar de pensar que la mujer está hecha para esto y que la maternidad la limita para lo otro, o que toda mujer tiene que tener hijos para ser mujer o verdaderamente mujer, o que la mujer es complemento de alguien, cuando todas y todos somos personas íntegras, completas y que necesitamos acompañarnos. Gracias. Y Graciela, la verdad, te agradezco mucho que tengas este tiempo, este espacio en tu agenda para podernos compartir estas cuestiones que en el día a día tal vez se viven, se sufren en algunos casos, pero no tenemos esta reflexión. 2 minutos, ¿qué
para los alumnos, para el alumnado, ¿qué recomendarías? Es decir, evidentemente hacer trabajos de tesis, ¿no? Es importante en las distintas áreas con perspectiva de género. Pero ¿qué más? ¿Algún curso? Ya nos ha citado la semana y también el sábado al que referías. ¿Cómo podrían involucrarse más en el estudio para luego ir cambiando poco a poco y cerrar esta brecha que sigue siendo lamentablemente pues todavía muy grande? Sí, mira, en primer lugar, yo diría tener curiosidad. En primer lugar, porque, mira, hay una frase que todos conocemos, es pensamiento, palabra, obra y omisión. Y en todas las cuatro, pensamiento, palabra, obra y omisión, tenemos mucho que hacer. Entonces, la curiosidad, el repensar, el decir, es muy difícil saber que tenemos estereotipos, porque los estereotipos son inoloros, no los puedes ver cuando asumes una serie de cuestiones. Están ahí presentes muchos sesgos. Entonces, la curiosidad es lo primero, el cuestionar y decir, bueno, ¿por qué no? El informarse, hay que ejercer el derecho a saber, hay que defender con dientes y uñas la libertad que nos hace humanos, que es la posibilidad de informarnos, de elegir, de saber, de crecer, de mejorar, ¿no? Entonces, la segunda es esta, cuestionarse, y para eso les ofrecemos, pídanos fuentes, tenemos miles de fuentes para en el área que quieras, tenemos fuentes selectas, fuentes primarias para poder empezar a informarse. Hay muchos cursos interactivos, hay numerosos recursos en las plataformas, en el streaming, en las plataformas digitales. Nosotros tenemos material propio también. Entonces, leer, informarse y perder un poco el miedo a disentir. También yo creo que el pensamiento crítico en la Facultad de Derecho, en todas las facultades de Derechos, en las formaciones que pretendan hablar de justicia y aplicar la justicia, es muy importante saber que todo está cambiando tan rápidamente que nos hace falta cuestionarlo, disentir, sin por eso sacar el machete o tomar alguna instancia. El punto es tener capacidad de disentir, porque el querer pertenecer y por querer pertenecer, quedarnos callados, por ejemplo, no festejar chistes sexistas, pensar que hay otras maneras más creativas, más interesantes tal vez de hacer humor. Entonces, todo esto contribuye. Palabra, obra y omisión. Entonces, la palabra ayuda, el lenguaje incluyente ayuda, no solamente es incluyente decir todes y todas y todes, sino también buscar nuevas formulaciones, ¿no? En lugar de decir el profesor, los derechos del hombre, bueno, pues hay muchas formas de empezar en esta parte del lenguaje. Y luego obra y omisión. Entonces, ver quién pone zancadilla, quién. Mucha gente dice que esto del género es mera cuestión política. Es cuestión política también, porque el poder, pues, sin duda, forma parte de lo humano. Pero no es una cuestión de cualquier cuestión política ni cualquier lucha de poder. Entonces, así como haya gente que se apropia del género para conseguir un trabajo, para conseguir una oportunidad y golpea a otras mujeres o a otras personas discriminadas o vulnerables, pues lo cierto es que lo que necesitamos es mirar a los problemas que tenemos enfrente, que son muchos, y tomar esos problemas como punto de partida para aplicar la perspectiva de género. ¿Cómo afectan los problemas, cada problema, a las mujeres, a los hombres de esta edad, de esta condición, de esta otra? Muy bien, Graciela, como siempre ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Te agradecemos esta plática que nos deja con frustración, debo decir, ¿no? Nos deja con frustración porque nos falta mucho por avanzar. Y pues es una cuestión que nos involucra a todos, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, en fin, seguramente te tendremos en otra ocasión en este espacio, y agradezco, como te decía, que hayas tenido este tiempo. Al contrario, siempre atenta, siempre preocupada, y por favor, ahí está el correo inclusionygénero@gmail.
para que nos escriban, para que nos pidan fuentes, para que se animen a investigar, a presentar un ensayito, una propuesta, a hacer ponentes, a presentar ponencias colectivas. Hay mucho por avanzar. Mil gracias por el espacio, por conmemorar todo el esfuerzo y las tragedias que han tenido que vivir miles de millones de personas para poder llegar al momento en el que nos encontramos hoy, y que las mujeres realmente no busquen subordinar a los hombres, sino que busquen mejorarse ellas mismas. Mil gracias, estimado doctor Romero. Muchas gracias al seminario, a nuestras autoridades, a nuestras instancias institucionales en la UNAM. Gracias. Muy bien, esto fue el programa de radio del Colegio de Profesores de Comercio Exterior de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Hugo Romero y te esperamos en el siguiente programa. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.